La Asociación de Devotos y Hermanos de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia y Nuestra Señora de los Dolores del Beaterio de Belén presentan su programa Mártires de la Indulgencia, gracias al apoyo de Arcángel Corp, programa informativo, devocional y de entrevistas preparándonos para el Martes Santo de Jesús de la Indulgencia. Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta segunda entrega de su programa semanal Martes de la Indulgencia, gracias al apoyo de Arcángel Corp, en coordinación con la Asociación de Devotos y Hermanos de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia y Nuestra Señora de los Dolores del Beaterio de Belén. Es para mí un gusto estar frente a estas cámaras de Arcángel Corp en esta segunda entrega, y pues ya en esta semana que estamos próximos a celebrar la solemne velación de Jesús Nazareno de la Indulgencia, como cada primer domingo de marzo de todas las cuaresmas de todos los años. Es un día muy especial en donde Jesús está cerca de sus devotos. Vamos a hablar más adelante de qué es esta velación, pero para poder empezar en este programa, teniendo en contexto, pues por ahí hacíamos nuestro anuncio de la temática del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las teorías del origen de la imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia. Una historia bastante peculiar, pues al final es una teoría de este origen, y para eso pues les quiero presentar en esta ocasión. Vamos a estar especialmente con el licenciado en Historia, Walter Gutiérrez, a quien le doy la más cordial bienvenida a Martes de la Indulgencia. Bienvenido, Walter. Gracias, Fernando. Un saludo muy especial a todos los devotos del Nazareno de la Indulgencia y, por supuesto, a todos los que se encuentran conectados a través de Arcángel Corp a esta serie de programas cuaresmales, siempre tan interesantes y tan variados, ¿no? Así es, Walter. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para entrar de lleno en esta materia, pues es una historia que tiene muchas aristas interesantes de dónde partir. Así que vamos a iniciar justamente desde una contextualización de todo este origen y de dónde podemos ir hilvanando estos cabos sueltos que están dentro de esta historia, y que al final de cuentas estamos ante una historia que no es tan conocida, tan divulgada como otras imágenes de pasión que tenemos en el centro histórico, sino es una historia que ha estado un poco resguardada y han tenido poco acceso a ella. Entonces vamos a iniciar justamente con el origen de la orden. La Orden de Belén en Guatemala. Empecemos por ahí, Walter. ¿Qué podemos hablar de la importancia y el origen de la Orden de Belén en Guatemala? Bueno, hay que empezar justamente por recordar que la Orden de Belén es una orden hospitalaria, es decir, que tiene un carisma o tiene una vocación diferente a todas las demás órdenes religiosas que estaban en Santiago de Guatemala, excepto a la orden de los juaninos. Ahí sí coincidían, porque los juaninos son una orden hospitalaria, me estoy refiriendo a los seguidores de San Juan de Dios. Y por lo tanto, la Orden de Belén, pues, tiene esa función especial de dedicarse a los enfermos. Recordemos que el hermano Pedro de San José de Betancourt trabaja justamente en un problema que él identifica en la ciudad de Santiago del siglo XVII, que es la atención a los convalecientes. Y entonces ahí tenemos una atención diferente, un espíritu diferente, y los separa completamente de las otras órdenes, las mendicantes que estaban en Guatemala, los agustinos, los mercedarios, los jesuitas, incluso los mismos recoletos. Ahora, lo que sí hay que decir que comparte con, por ejemplo, la orden de San Felipe Neri, la orden de los franciscanos recoletos, es que la Orden de Belén es una orden eminentemente barroca. Es decir, su espiritualidad está imbuida, surge dentro de ese mismo contexto social, artístico, cultural, político del movimiento barroco en toda la América hispana. Diferente a el espíritu, vamos a decirlo así, un poquito más escolástico de los dominicos, de los franciscanos y de los mercedarios, que son órdenes que ya tenían mucho tiempo de estar en vigencia en ese momento. Por lo tanto, la Orden de Belén es una orden de espiritualidad barroca
orientada a la atención de los más necesitados en la ciudad de Santiago de Guatemala. Eso no lo podríamos perder de vista en la medida en que en el siglo XVII nacen en Santiago de Guatemala y tienen dos ramas, la rama masculina y la rama femenina. Una que está dedicada al cuidado de los enfermos y otra al apoyo de esa comunidad de cuidado de enfermos. Entonces, por eso es que tenemos un Belén y un Beaterio de Belén. Mencionabas algo interesante cuando introducías el tema, ¿verdad? Que la historia del Nazareno de las Beatas de Belén es una historia poco conocida y de alguna manera eso se refleja porque la Orden de Belén empieza a perder protagonismo en Guatemala desde el momento en que es abolida por los reyes de España a principios del siglo XIX, y eso de alguna manera la desvincula de la historia de la Nueva Guatemala de la Asunción. Uno. Y dos, el hecho de que territorialmente Belén siempre ha estado alejado de las otras órdenes religiosas, geográficamente hablando, ¿verdad? Si nosotros hoy tenemos en mente cuáles son las iglesias que están más, o las procesiones que salen de más al sur, está justamente Belén y el Calvario, ¿verdad? O el Beaterio de Belén y el Calvario. Y eso de alguna manera también incide en el conocimiento que los guatemaltecos tienen sobre la historia del Nazareno. Ok, muy bien. Por ahí podemos ir viendo que pues tenemos un periodo en el cual pues prácticamente la historia se puede llegar a perder en muchas circunstancias, puesto que esta Orden de Belén pues tiende, después de ser, de tener la importancia que tuvo, llegar a ser abolida por el tema de la participación en los movimientos independentistas. Al final de cuentas estamos ante una orden bastante presente dentro de la historia de Guatemala. En Guatemala y en toda Hispanoamérica, porque, por ejemplo, sabemos que el médico de Simón Bolívar era betlevita, ¿verdad? Es decir, la orden había penetrado ya los círculos de poder de toda América hispana. Nosotros encontramos Belén en Ciudad de México, en Oaxaca, en Lima, en la misma Cajamarca, en el Perú, en Cusco, la gran iglesia y la gran patrona del Cusco es Nuestra Señora de Belén, y la vamos a encontrar incluso en Buenos Aires. Es decir, es una orden americana y como tal estuvo conformada por una presencia criolla en sus filas muy interesantes. Recordemos que el segundo gran personaje de la orden betlemita es Fray Rodrigo de la Cruz, que fue justamente un noble que toma los hábitos después de entrar en contacto con la misma orden. Eso quiere decir que en las filas betlemitas lo que había era un germen de criollismo. Y es el criollismo el que alienta los movimientos independentistas. Esto lo ve Fernando VII y por lo tanto abole la orden, ¿verdad? Y con esto, pues al extinguirla es necesario que pase una buena cantidad de años para que vuelva a tener presencia en América Latina y concretamente en nuestro país, pero ya no con el carisma de la salud, sino con el de la educación. Y ahí es donde aparece la otra gran figura que está atada a la devoción de Jesús de la Indulgencia y a la de los dolores internos del corazón de Jesús, que es la Beata Sor Encarnación del Rosal, ¿verdad? Una quetzalteca que ya no se dedica a la cuestión hospitalaria, sino más bien a la cuestión educativa y que va a ser al final el carisma que los betlemitas van a conservar en América. Gracias, Walter. Definitivamente es muy interesante porque al final vemos esa transformación y adecuación a las necesidades y vemos a Sor Encarnación Rosal también como reformadora de la orden y el papel importante que juega dentro de esta, digamos, proliferación de la orden y que pudiera seguir funcionando tal cual. Dejando a un lado esta parte de la orden, esto pues como les había dicho, estamos jalando un poquito de esos cabos sueltos que tenemos dentro de la historia y poder contextualizar lo que vamos a hablar posteriormente. Para hablar un poquito de otro tema que también nos va a servir, quisiera que nos pudieras compartir un poquito sobre el método Morelli. Las personas en muchos lados han escuchado el término, han leído artículos en donde se menciona,
pero realmente no conocemos la esencia del método Morelli, qué significa, qué es y en qué lo hemos aplicado nosotros dentro de nuestro ámbito de arte. Ya, el método Morelli es un método que se construyó a finales del siglo XIX, de hecho Morelli muere en 1891, basado en experiencias médicas de parte de este autor. Ahora, ¿qué tiene que ver lo médico con lo artístico? Lo que sucede es que a finales del siglo XIX se estaba creando toda una teoría sobre el coleccionismo artístico. Es decir, ¿cómo hacemos, y esto es obviamente en Europa, cómo hacemos para comprar obras de arte, nos las están vendiendo carísimo, aduciendo que son de tal, de cual autor, y necesitamos algún método científico que nos permita decir, bueno, es que esto efectivamente es de Tiziano, esto es de Tintoretto, esto es de Caravaggio, etc. Hay cosas que nos indican que es de tal o cual autor una obra de arte, pero Morelli lo que dice es, miren, los pintores o los artistas dejan huellas que a veces son intrascendentes para el común de los mortales y lo dejan consciente o inconscientemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, Tiziano podía hacer puntiagudos los lóbulos de las orejas, o que de pronto tenemos una característica muy repetitiva en las uñas de Rafael de Sanzio, por ejemplo, y entonces que Rafael, al pintar una Madonna, al pintar un santo, va a repetir esas tendencias de las uñas en sus pinturas. Y entonces Morelli dice, estas cuestiones que parecen minucias o que parecen sin importancia son la clave para entender la firma no escrita de un artista sobre su óleo. El método no está dirigido a la escultura, está dirigido a la pintura, ¿verdad? Y entonces, este método permitía, o trató de hacerlo, que los coleccionistas pudieran tener referencias más exactas sobre de quién están comprando las obras. Obviamente ya tiene muchas críticas a nivel de la historia del arte, donde dice que efectivamente puede repetirse, pero puede ser un efecto de la casualidad. Y bueno, esto está sujeto siempre a los debates. Hay que recordar que este método forma parte de la teoría de la crítica del arte. Y la crítica del arte tiene que tener siempre presente uno que está influenciada por las emociones de la gente, de quien hace la crítica. Así que tiene ciertas ahí cuestiones digamos, de rebatirse de cosas. Ahora, a Guatemala el método Morelli prácticamente no se conoce, ni llega, ni tenemos mayor efecto de él hasta hace no mucho tiempo, cuando colega mío de la Universidad de San Carlos, del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, presenta la aplicación del método sobre 3 esculturas. El San Jerónimo de la Catedral Metropolitana, ahora de la Catedral Metropolitana, el Jesús de la Columna del Calvario y el Señor Sepultado de la Recolección. Y lo que hace es justamente tomar cuestiones que parecen muy irrelevantes, ¿verdad? Para decir, miren, las venas en los tobillos son prácticamente el mismo trazo, hablando de San Jerónimo y del Señor Sepultado, hablando del Señor de la Columna y del Señor Sepultado. Aquí los están viendo ustedes en sus pantallas, los dos que están en los extremos. El patrón de las venas, el patrón de los lóbulos de las orejas, las tallas o la forma en que los bigotes van a terminar sobre la barba, las posiciones de los dedos y la forma en que las venas están resaltadas, hacen suponer, aplicando el método Morelli al doctor Ubico, de que hay una relación entre estas esculturas. Entonces, eso es el método Morelli, ¿verdad? Si lo queremos reducir a algunas cuantas palabras, diríamos que es un método comparativo de detalles que muchas veces pasan desapercibidos, pero que revelan consciente o inconscientemente características propias de un autor.
Muchas gracias, Walter. Definitivamente, pues allí en imágenes vemos puntos interesantes que hablaste sobre estas esculturas y eso nos llega a aterrizar hasta a nuestro siguiente punto de contextualización. ¿Quién es Blas Rodríguez? Que también lo hemos escuchado mucho últimamente, así como escuchábamos hace unas décadas, Alonso de la Paz, a los grandes escultores. Nace esta figura hace pocos años en donde dicen, bueno, es Blas Rodríguez. ¿Quién es Blas Rodríguez? Bueno, aquí hay una cuestión importante, ¿no? Nosotros cuando estudiamos historia del arte, cuando la estudiamos en los niveles de diversificado, por ejemplo, en el bachillerato, apenas si nombramos a 2 o 3 gentes, ¿verdad? Mateo de Zúñiga, Alonso de la Paz y Toledo, y paren de contar, no hay más, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que no tengamos más nombres si tenemos este país lleno de esculturas? Y es más, no pensemos en que Guatemala está lleno de esculturas de muy buena calidad, sino que El Salvador está lleno de esculturas de guatemaltecas, una buena parte de Honduras, escultura nuestra que también está en Costa Rica, en Nicaragua, sabemos de Chiapas, por supuesto, y de algunos otros lugares a los que salió. Es decir, no puede ser posible que solo tengamos 3, 4 nombres. Y dentro de eso, entonces, van apareciendo estudios que van tratando de salvar esta brecha. Desde 1952, en realidad, hay estudios muy profundos sobre los autores guatemaltecos. Heinrich Berlin hace una exposición, un gran catálogo de escultores, pero aún así es poco lo que nosotros conocemos. Entonces aparece este estudio del doctor Mario Vico poniendo en valor, así le decimos, ¿verdad? Poner en valor a un escultor, y entonces aparece la figura de Blas Rodríguez. Un escultor que ya está en el catálogo de Berlín, que también lo mencionaba Haroldo Rodas. Creemos que es un escultor de origen maya, es decir, es un mestizo que tiene profunda vinculación con la población maya cachiquel de la región y que trabaja, creemos, en el sector de San Jerónimo, es decir, un sector al que se le considera como marginal en la ciudad de Santiago de Guatemala, que debió de haber tenido pues, un taller muy importante durante el siglo XVIII. Gracias al trabajo de Mario Vico sabemos que Blas Rodríguez empieza a dejar huella en el barrio de San Jerónimo. Con el San Jerónimo va trabajando algunas otras obras de arte y se va desplazando, sale de la ciudad de Santiago de Guatemala, trabaja en Esquipulas, donde elabora diríamos a los acompañantes del Señor, la Santísima Virgen, María Magdalena de San Juan, y aparece en El Salvador haciendo obras también ya hacia la mitad del siglo XIX. Perdón, del siglo XVIII. Quiere decir entonces que Blas Rodríguez es un artista de la ciudad de Santiago de Guatemala, muy probablemente mestizo me refiero a de fuerte ascendencia maya, y que trabaja tanto en Santiago como en el interior del país. Además de eso, apareció en Villanueva, dentro de la Virgen de Soledad, cuando la estuvo trabajando el maestro Javier Fernández, un documento que efectivamente también adjudicaba a la Soledad de Villanueva con Blas Rodríguez. Es decir que de no tener mayor conocimiento sobre él, ahora tenemos una buena cantidad de obras de arte, y aquí acabamos de ver algunas imágenes de los trabajos adjudicados a él, que no están solamente adjudicados, están inscritos, ¿verdad? Hay documentación, especialmente de San Jerónimo, que tiene pues todo en regla, ¿verdad? Para darnos la pista. De hecho, de San Jerónimo es de quien se desprenden todos los demás estudios. Y no podríamos dejar de mencionar, vuelvo a recordar, a la Virgen de Soledad de Villanueva, que también tenía el dato de la hechura. Perfecto. Definitivamente esta es información bastante interesante sobre estos puntos, estos cabos sueltos que nos deja la historia. Y pues ya que estamos en contexto, pues ya hemos pues podido analizar este entorno que está alrededor de la imagen de Jesús de la Indulgencia, y obviamente también las esculturas de San Jerónimo, del Señor Sepultado de la Recolección, la Soledad de Villanueva, y así sucesivamente otras imágenes que forman parte de esta religiosidad popular dentro de nuestra Cuaresma y Semana Santa, para poder pasar directamente a esa teoría sobre el origen de Jesús de la Indulgencia.
En este caso, vamos a dejar descansar un poquito nuestra mente para poder asimilar todos los conocimientos que ya hemos adquirido en esta primera parte de contextualización del programa. Y quisiéramos recordar que este fin de semana recién pasado tuvimos una actividad bastante importante y bastante concurrida dentro del Beaterio de Belén. Este sábado de la primera semana de Cuaresma, conocido como segundo sábado de Cuaresma tradicionalmente, nosotros en el Beaterio de Belén tuvimos una actividad bastante importante para nosotros, porque es el semillero de la procesión de Martes Santo. Esta procesión que por segunda ocasión sale a las calles y, gracias a Dios, ha tenido un crecimiento y una proyección bastante importante hacia bastantes niños. O sea, tuvimos alrededor casi de 600 niños y niñas inscritos para cargar en esta solemne procesión. Y quisiera que vayamos a recordar con algunas imágenes de cómo se vivió este sábado de la primera semana de Cuaresma en el Beaterio de Belén, en ese semillero de todos los niños y niñas que en un futuro cercano serán los devotos y devotas de Jesús de la Indulgencia y de Nuestra Señora de los Dolores el Martes Santo. Así que los vamos a dejar con estas imágenes que nos van a transportar a estas vivencias que tuvimos el pasado fin de semana en el Beaterio de Belén.
Así es como hemos vuelto a vivir estos momentos en los que tuvimos a bien tener esta actividad para todos esos pequeños y pequeñas que se acercaron emocionados. Y justamente hoy teníamos dentro de el recuento de las vivencias entre el grupo de colaboradores que están trabajando arduamente allá en el Beaterio de Belén. Aprovecho para enviarles saludos a la Comisión de Inscripciones y a la Comisión de Adorno, que está en estos momentos en estas tareas titánicas y bastante arduas de poder llevar a ustedes todo este trabajo que ustedes van a ver tanto en la entrega de turnos como en los cortejos procesionales que tenemos próximamente. Ya estamos a escasas 2 semanas, semana y media de poder tener a la consagrada imagen de Jesús de la Indulgencia en las calles nuevamente en el solemne Viacrucis penitencial que recorre el barrio de Gerona el viernes 8 de marzo. Así que voy a tomarme el tiempo ahorita de leer los saludos que nos han hecho a través de la página de Beaterio de Belén. A Mike Pérez, que nos saluda desde Chimaltenango. A Anilú, que siempre es nuestra fiel oyente de este programa. Tenemos a Silvia Narciso. También tenemos a Ponchito García, que nos saluda desde la zona 6. También le queremos enviar saludos a Saúl Morales, quien nos está sintonizando, a Kevin Solares, a Luis Manuel Camposano Ávila, quien formó parte del Beaterio de Belén por allá por los años 90. También a Herbert Leiva, quien nos envía sus saludos por acá también. Y los queremos invitar a que sigan enviándonos esos saludos que realmente, pues para nosotros es gratificante ver que llegamos a muchos hogares, que llegamos a muchos lugares de la República de Guatemala y que pues nos siguen y nos hacen el favor de su sintonía cada noche de martes. Así que vamos a ir continuando con los temas que tenemos pendientes el día de hoy, y uno de ellos que hablábamos hace un momento es con respecto a la velación de Jesús de la Indulgencia. Todos los primeros domingos de marzo, o sea, no importando el domingo de Cuaresma, inclusive en algunas ocasiones ya se realizó anterior a la Cuaresma, se lleva a cabo la solemne velación de Jesús Nazareno de la Indulgencia. ¿Y para qué es esta velación? Esta velación fue instituida por Monseñor Marco Aurelio González Iriarte a su llegada al Beaterio de Belén, pues digamos durante su primera Cuaresma que estuvo a cargo, que fuera en el año 2003, como el día de poder pedir a Jesús a Dios, a través de la imagen de Jesús de la Indulgencia, 3 gracias. Estas 3 gracias, pues, son específicas en el sentido de poder pedir a Jesús querer cambiar de vida, que nos cambie de vida y, por último, que perseveremos en este cambio de vida. Estas son las 3 gracias que se le piden, o los 3 favores que se le piden a Jesús en esta solemne velación. La trascendencia de esta velación es que Jesús es bajado del altar mayor, en donde ha presidido la Cuaresma en estos primeros días de la misma, y está a nivel bajo del presbiterio para que todos los devotos y devotas guatemaltecos puedan acercarse y tener un momento íntimo, un momento de especial meditación allí, cerquita de la imagen. Así que tendremos la misa, especialmente presidida por Monseñor Marco Aurelio González Iriarte, a las 10 de la mañana. Y a partir de las 11 de la mañana, la imagen de Jesús queda en veneración especial para poder esperar a todos sus devotos, y también tendremos estas medias horas de guardia a cargo de hermandades invitadas que nos honran con su presencia en esta Cuaresma. Sabemos de que muchas hermandades y asociaciones tienen muchas actividades y tienen la agenda cargada durante esta Cuaresma, pero ya tenemos algunas hermandades que han confirmado su participación para poder tener este momento especial con Jesús de la Indulgencia. Así es como vamos ahora sí a retomar el tema de las teorías del origen de la imagen de Jesús de la Indulgencia. Hablemos un poquito sobre
Hablábamos al inicio que la Orden de Belén tiene dos ramas, específicamente la rama masculina y la rama femenina. Es ahí a donde vamos a orientar la siguiente pregunta hacia nuestro invitado el día de hoy, el licenciado Walter Gutiérrez. ¿En dónde se visualiza por primera vez la imagen que podría ser la imagen de Jesús de la Indulgencia? Bueno, hay que retomar entonces que decíamos la orden de Belén es una orden barroca, ¿no? Y como orden barroca que es, necesita un aparato, diríamos, visual, auditivo, que le permita contactar con la gente a la cual ella quiere llegar. Y en ese sentido, recordemos que la orden de Belén tiene una especial filiación con Belén, ¿verdad? De hecho, ese es el nombre, y por eso, de alguna manera, nos tiene que recordar directamente nos tiene que recordar toda esa, diríamos, caracterización de Jesús humano, visible, en ese misterio de Belén. Pero eso no lo aparta de otra espiritualidad interesante. Recordemos que el hermano Pedro siempre está presente en todas las, diríamos, manifestaciones del ciclo espiritual de la Cuaresma y Semana Santa. Recordemos que el hermano Pedro era muy devoto de la Vera Cruz y de la Merced. Por lo tanto, existe en la Orden de Belén esa vocación por acercarse al misterio de la Natividad y, por supuesto, al misterio de la Pasión. Entonces, el Nazareno de Belén no nos debe de extrañar justamente ahí, en Belén. Por lo tanto, la primera referencia que nosotros tenemos del Nazareno es la de 1758 en el inventario de bienes del hospital, es decir, de la rama masculina. No aparece nunca en la época de la colonia una referencia a una presencia del Nazareno en la rama femenina. Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a tener, vamos a decirlo así, ciertos conflictos, porque el Nazareno nosotros hoy lo identificamos plenamente con el Beaterio, es decir, con la rama femenina, y no con la rama masculina, donde no vamos a encontrar prácticamente rastros de su presencia. Sin embargo, y esto creo que nos debe de llamar la atención, en la iglesia de Belén, ¿sí?, en la actual Belén, existe una especial presencia de la pasión del Señor, con un cuadro de un nazareno maravilloso que nos revela un poquito la cruz del nazareno mercedario, pero con otra fisonomía completamente diferente, y la presencia de la Virgen del Luto que se encuentra también en esa iglesia. Quiere decir que Belén efectivamente nos manifiesta esa vocación que tiene para acercarse a los dos principales misterios de nuestra fe, la encarnación y la redención. Ok, interesante. El origen que se plantea es porque al final no existe una imagen de un nazareno dentro de los inventarios de la rama femenina. ¿Qué es lo que podríamos decir que nos hace pensar de que ese sea el nazareno que actualmente veneramos en el Beaterio de Belén? Bueno, es que cuando planteamos o cuando se plantea la posibilidad de que el nazareno sea de Blas Rodríguez, que por eso es que tú planteaste ese nombre, ¿verdad? Si no, no tiene conexión, es porque el Nazareno de Beatas de Belén refleja en su concepción y en su materialidad todo el espíritu barroco, pero un espíritu barroco muy maduro, que es un espíritu que justamente coincide con esa primera aparición del Nazareno en 1758. Esa primera aparición en el inventario no significa que sea de 1758, sino que está cerca a esa temporalidad. Y entonces, lo que la imagen nos dice, cuando nosotros lo vemos, esa palidez absoluta, ese contraste alto entre el encarnado de la piel y la realización de la sangre, esa mirada tan atormentada que posee el Nazareno, nos está hablando justamente oración, de esa temporalidad. meditación, ahí lo tenemos fe y devoción, pantalla, ¿verdad? En esa todo madurez en del un solo barroco, lugar. en esa explosión dramática del barroco, que lo que hace es justamente llevarnos a ese tormento mediante la contemplación de la escultura, que es lo mismo que sucede con el Señor sepultado a la Recolección. Por eso, de alguna manera, y es lo que todavía flota por ahí en una posibilidad de que estuviesen cercanos, ya sea al maestro Blas Rodríguez o al círculo del maestro Blas Rodríguez. Porque sí hay algunas diferencias interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la anchura del rostro,
es mayor en el sepultado, y si nos damos cuenta, la del sepultado es similar al de la columna, pero no al del Nazareno. Entonces ahí hay una diferencia. Sin embargo, hay una gran similitud en el manejo de la sangre y en el tipo de encarnado. Okay. Aquí pues son datos bastante interesantes que al final pues nos arrojan al origen y al nombre que le colocamos nosotros a este programa, porque al final todo lo que nosotros pues podamos platicar el día de hoy pues lo hacemos como unas teorías, porque no tenemos información documental que realmente nos pueda afirmar lo que estamos diciendo, y por eso hablábamos del tema del método Morelli, porque pues es lo que el arquitecto Mario Vico lo hace a través de sus estudios y aproxima estas imágenes a través del origen que hablábamos en un momento. Sí, claro, o sea, no tenemos, y eso es una cuestión importante para la historia del arte, ¿verdad? No podemos afirmar algo en la medida en que no tenemos el documento, pero las esculturas sí nos están refiriendo a un periodo del siglo XVIII bastante concreto. Y entonces aquí sí, la historia del arte desde su mirada, diríamos, experta en cuanto al estilo, y luego el aporte que en este caso el licenciado Luis Manuel Muñoz hizo desde la óptica del restaurador, y el informe que presenta nos está llevando justamente a pensar que la fecha que nos da el inventario aproxima en mucho al Nazareno, a ese círculo artístico de Blas Rodríguez. Aunque no podamos decir que sea él, ¿sí?, nos puede apoyar de una manera determinante el tipo de encarnado, el tipo o la cantidad de sangre, la gesticulación de la imagen, incluso la estatura, el tipo de encarnado, el tono de encarnado y por supuesto el movimiento que la escultura posee. Es decir, para ser un poquito concluyentes en este apartado, no podemos afirmarlo, pero tampoco la imagen nos está desmintiendo. Interesante. Al final vemos, como decías, hay rasgos que pues parecieran un tanto distantes, pero hay rasgos que parecieran muy similares y casi que nos dijeran, miren, la misma mano pudiera haber hecho ambas esculturas. ¿Con qué rasgos podríamos relacionarlos en este sentido? A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención el tema de la nariz, ¿verdad? El tema de la nariz, que no es una nariz criolla, sino que es una nariz más mestiza en los dos casos. En el caso del Nazareno y en el caso del sepultado, que también es interesante porque no es la misma nariz del Señor de la Columna. Por eso nos atrevemos a establecer rutas, por ejemplo, de círculos. Recuérdense ustedes que un taller colonial está conformado por una pirámide de trabajo. En la base de la pirámide están los aprendices, en el medio de la pirámide están los oficiales y en la cúspide de la pirámide están los maestros. Los maestros son los que dirigen la elaboración de las obras de arte, firman las obras de arte, hacen los contratos de la obra de arte, supervisan que toda la obra de arte vaya según los lineamientos que ellos piensan y terminan la obra dándole características particulares. Ahora, cuando el maestro deja de trabajar en un taller, como suponemos que le pasó a Blas Rodríguez, porque se va a trabajar a Chiquimula y se va a trabajar a El Salvador, sus oficiales absorben lo aprendido y proyectan una nueva expresión artística dentro de la ciudad. Eso es lo que en teoría puede pasar acá. Si ahorita que tenemos esta fotografía, estas dos fotografías maravillosas, que son de Mario Cruz, ¿no? Sí, son de Mario Cruz, efectivamente. Nosotros podemos establecer ciertas comparaciones que son sumamente interesantes. Ustedes pueden ver, obviamente uno está vivo y otro está muerto y eso le va a dar ciertos tintes interesantes, pero por ejemplo, en la forma de los labios encontramos un parecido extremo, muy grande, muy fuerte. Luego tenemos esta forma de el pronunciamiento invertido de la barba, no los dos picos que caen, sino el que sube, que también tienen cierta manera de distribuir los vellos, digamos, en las dos esculturas. Y por último, llama mucho la atención la forma en que caen los bigotes, ¿verdad? Que son también muy interesantes. Ahora, esto es lo que se ve, ¿verdad? Y lo que se ve puede resultar ser demasiado obvio para una cuestión comparativa. Lo interesante
en realidad del método Morelli va hacia lo que normalmente no vemos. Por ejemplo, hasta dónde está encarnado Jesús de la indulgencia y que nos puede permitir ver los hilos de sangre y las venas que están en sus pies. Eso sí nos ayudaría muchísimo al compararlo con el sepultado, con San Jerónimo y con el Señor de la columna, ¿verdad? Esas son, diríamos, las cosas que están pendientes de hacerse y que requieren unos estudios un poco más amplios para poder llegar a conclusiones. No vamos a decir que conclusiones concluyentes, valga la redundancia, sino conclusiones pues más, diríamos, acercativas hacia un artista determinado. Muy bien, creo que hemos ido avanzando bastante bien en esta dinámica de acercarnos y unir esos cabos sueltos como hablábamos desde el inicio de este origen que pues hasta el momento es incierto, porque al final estamos teniendo estas teorías que nos hacen pues pensar en el origen de una imagen que viene de la rama masculina. Y ahora vamos a este punto. ¿Cómo puede llegar la imagen desde la rama masculina hacia la rama femenina de la orden? Bueno, hay que decir que Jesús de la Indulgencia tiene una cuestión histórica bastante particular. Incluso hasta en eso, fíjense ustedes, hasta en eso se separa del resto de historias. Bueno, nosotros conocemos la historia de Jesús de la Merced, que es una historia, estoy hablando del traslado, es una historia política apasionante, ¿verdad? Porque el capitán general ordena el traslado, va a comprobar que sea el nazareno, y a partir del nazareno tienen que empezar a venirse todos. Cuando uno analiza ese traslado, dice, bueno, sí, comprendo, ¿verdad? Que antes de Jesús de la Merced nadie se quiere venir. Nadie se quiere venir a la capital. Y eso es como forzarlo, porque cuando forzan a que Jesús se venga, se viene la tradición, se viene la devoción de la Semana Santa y se viene ese arraigo completo de las imágenes. Luego vamos viendo cómo vienen avanzando, ¿verdad? En el 79 los dominicos, vienen los oratorianos, en el 80 vienen los milagros, luego ya en el 84 se vienen las parroquias y ahí entonces ya se mueve Jesús de Candelaria, se mueve la devoción de San Sebastián, de los remedios, etc. Pero en el caso del hospital, vemos un primer inventario del hospital donde sí aparece el nazareno. El mismo nazareno que estaba apareciendo en 1758 vuelve a aparecer en los inventarios del traslado. De pronto deja de aparecer, ¿verdad? Y tiene sentido porque en el siglo XIX la orden es desarticulada y entonces no aparece el nazareno. Pero vuelve a aparecer en la antigua Guatemala, en el Beaterio de Belén, un culto a un nazareno, pero ya no con los betlemitas. Pareciera ser que hay una venida del nazareno. Hablamos de una venida del nazareno en ese inventario. Si no mal recuerdo, estamos hablando de 1784. Sí, es más o menos de esa época y vuelve a aparecer a finales, en 1791, y después desaparece. ¿Verdad? Desaparece y aparece en la antigua Guatemala, en el Beaterio de Belén, donde nunca había habido. Aparece un nazareno. Entonces es interesante, ¿no? Porque esto también lo rastrea el arquitecto Ubico. Aparece uno en Belén, en la nueva ciudad, desaparece en la nueva ciudad y aparece uno en un lugar donde nunca había estado, pero que está ligado a la orden. Y eso es lo interesante, está ligado a la orden, el Beaterio está ligado a la orden de Belén. Y entonces empezamos a encontrar aparecimientos de ese nazareno allá en la iglesia que en teoría es de la rama femenina. Hasta que se extingue el culto con los capuchinos y vuelve entonces el nazareno a esta nueva Guatemala de la Asunción. Entonces decía que es un caso interesante, ¿verdad? Es un caso de ida y vuelta, es un caso de retorno a la antigua metrópoli y un cambio. Allí es donde se da el cambio de filiación, diríamos, de la imagen, que pasa de la primera orden a la segunda orden, de la rama masculina a la rama femenina, y que al final vuelve a esta nueva ciudad y ya, diríamos, a conformar el paisaje de esa orden femenina, pero ya con sobreencarnación, ¿verdad? Por eso es que en esta configuración de los cultos a los dolores internos y a la pasión del Señor, que es el de sobreencarnación hace, ya es el nazareno el que aparece nuevamente
como determinante de este culto. Algo que también es interesante es que recordemos que también el templo de Belén está ligado a la historia de otros nazarenos. En este caso, el nazareno de los milagros estuvo en Belén, pero también esto nos deja, esta misma historia nos hace pensar de que pudieron haber estado juntos, pero si analizamos estos datos, pues no concuerdan estas fechas. Exactamente, y más nos inclinamos a pensar que la estancia de Jesús Nazareno de la Cruz del Milagro en Belén y la procesión en Belén es justamente la comprobación de que no estaba el nazareno betlehemita en ese momento en Belén, porque entonces hubiesen tenido dos nazarenos, ¿verdad? Es como la situación que se da cuando la Cruz del Milagro se va a la Cruz del Milagro y no se llevan a Jesús de los Milagros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la Cruz del Milagro ya iba a estar el de la Escuela de Cristo, por lo tanto iban a estar dos nazarenos. Lo mismo está pasando en ese Belén de más o menos 1760 por ahí, donde está el nazareno de los milagros y no aparece un nazareno del hospital. Así es, muy, muy interesante este tema. Sin embargo, pues también tenemos allí ciertos puntos bastante interesantes a rescatar también. Por ejemplo, si vemos realmente la funcionalidad de la imagen del Nazareno en su concepción tal cual, si hablamos del hospital de convalecientes de la Orden de Belén, no hablamos de un nazareno que estuviera destinado a tener cultos externos. Estamos hablando de una imagen que seguramente se encontraba en una capilla dentro del hospital y cumplía otras funciones. ¿A qué funciones podríamos estar refiriéndonos? Bueno, esto de no tener cultos externos no creo que sea tan fácil de descartar, ¿verdad? No creo que sea tan fácil de descartar porque la escultura está hecha para tener cultos externos. Estas esculturas, cuando nos hablan, por ejemplo, de que se les incorpora ropa desde un inicio, que tienen estas estructuras que no están acabadas por dentro, es decir, que tienen cuerpo tallado pero no con encarnado, nos está hablando de que es muy probable que sean para cultos, ¿verdad? Para cultos que tengan que ver con la proximidad de la imagen con la gente y no solo la permanencia en una capilla, como podríamos pensar que sería lo lógico en un hospital donde el nazareno va a entrar en contacto con una población enferma que necesita justamente contemplar el dolor, ¿sí? Para poder subsanar su dolor, que nos podría parecer como raro, ¿no? Pero es como funciona el pensamiento barroco. Sin embargo, y aquí coincidía un poquito con lo que aparece en los libros de inventarios de Jesús de la Escuela de Cristo, cuando en 1697 aparece y dice una imagen de Jesús con túnica nueva. Esa clavecita, ¿verdad? Túnica nueva nos refiere a que el nazareno tenía un uso, ¿verdad? Tenía una proximidad con la gente. No tenemos comprobación de cultos de Jesús de la Escuela de Cristo en la antigua Guatemala. Sabemos por tradición oral que salía Domingo de Ramos, que le decían Jesús de los Nobles, pero en realidad no tenemos una comprobación documental de eso. Lo mismo sucede con este nazareno, ¿verdad? Está hecho para que vaya, para que camine, ¿verdad? Esa forma que tiene él de plantarse en las andas, con ese paso que tiene, con ese movimiento que tiene, con la facilidad que tiene para girar su rostro hacia la diestra, hace pensar que la imagen está pensada para esto. Que tampoco nos tendría que extrañar, ¿verdad? Porque es la espiritualidad barroca que está puesta de manifiesto. Claro, pues como decíamos al inicio, estamos frente a una gran cantidad de cabos sueltos que intentamos hilvanar unos entre otros, pero que seguramente con el avance del tiempo y pues ahí sí que el trabajo de nuestros historiadores, podremos ir atándolos y encontrando documentos que nos puedan dar una luz para poder orientar si en la actualidad lo estamos haciendo de una manera lógica o que probablemente dentro de algunos años las futuras generaciones pues puedan traer nueva información, nuevos datos, porque al final la historia de eso se trata, de poder reconstruir y poder armar todo eso que forma parte de nuestra identidad como pueblo guatemalteco y que pues hemos estado pues durante algunos años tratando de entrelazar y poder pues tener una visión completa de ella. Algo que también es bien interesante dentro de esta misma historia es de que, por ejemplo, cuando
yo recuerdo bien en los temas de los inventarios, la primera aparición en los inventarios ya en la Nueva Guatemala, dicen que Jesús estaba en la sacristía. Es algo interesante porque no estaba todavía en un culto público tal cual, sino Jesús aparece en la sacristía del Templo de Belén. O sea, tenemos que entender de que al final es un proceso que obviamente un traslado de una ciudad a otra pues nos da un parámetro de venir y decir, bueno, tienen que terminar de construir la iglesia, tienen que terminar de adecuar las condiciones para poderlo poner en veneración y al final de cuentas estamos ante una situación que probablemente que no hayan haciendo ahí sí que bastantes hipótesis que no hayan terminado las capillas o que no haya habido el suficientemente espacio para que la imagen entrara dentro de esto. Entonces por ahí podemos ir teniendo una proximidad a esta razón, ¿verdad? Bueno, y hay que decir que no necesariamente tenemos que creer que el culto del siglo XVIII y XIX sea como el culto del XXI, ¿verdad? Recordemos que muchas veces estaban ocultos, no se veían. Y entonces tenemos que tener claro que no como vivimos hoy esta realidad, la vivieron en la antigua Guatemala o la vivieron en el traslado. Así es. Realmente creo que nos hemos enriquecido en este programa de muchos datos que nos arrojan ahí sí que pequeños detalles sobre esta historia que probablemente, inclusive antes del año 2013, que el arquitecto Mario Ubico ubicara estos inventarios, o sea, estamos hablando de únicamente 11 años de que se encontraron estos primeros hallazgos de estos inventarios pertenecientes a la Orden de Belén, que de hecho eran unos inventarios bastante vírgenes, por así llamarlos, y hemos pues ido hilvanando estos datos históricos que nos permiten tener estas teorías que pues hemos presentado el día de hoy. Quisiera en especial agradecerle en este día al licenciado Walter Gutiérrez, a quien le pido un mensaje final para concluir este interesante programa en esta noche. Bueno, Fernando, yo creo que lo más importante acá es tener presente que la historia siempre está en continua búsqueda, en continua investigación. Se auxilia de otras manifestaciones artísticas, de otras manifestaciones científicas y que en realidad lo que aporta es justamente pues la idea de enriquecimiento de nuestras tradiciones, ¿verdad? Y que este enriquecimiento redunde en el fortalecimiento de los cultos y de mantener justamente nuestros usos y costumbres en la Semana Santa guatemalteca. Muchas gracias, Walter, y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido por este programa de Martes de la Indulgencia que ha durado pues 1 hora y hemos tocado puntos bastante importantes, bastante medulares dentro de esta teoría sobre el origen de Jesús de la Indulgencia. Así que pues para mí es un gusto acompañarlos cada martes en este Martes de la Indulgencia y seguramente nos veremos el próximo martes con un interesante tema. Tendremos algunos invitados por acá que tienen a cargo el tema de fotografía y diseño de todo lo que ustedes pueden ver del material gráfico que tenemos en el Beaterio de Belén, y también tendremos como invitados a los coordinadores del Escuadrón de Penitentes, ese Escuadrón de Penitentes que nos acompaña cada martes santo en la procesión de Jesús de la Indulgencia. Así que los invitamos a que continúen con nosotros en estas franjas de todos los martes y que por supuesto que continúen en estas franjas cuaresmales de Arcángel Corp. Así que esperamos que tengan una muy feliz noche y muy bendecida cuaresma, que ya estamos en esta segunda semana iniciando con todo en búsqueda ya de casi llegar a esa mitad de la cuaresma y pues que llegándolos a todos a una reflexión a que vivamos intensamente este tiempo y que seamos la mejor versión que nosotros podamos ser en esta Santa Cuaresma. Muy feliz noche. La Asociación de Devotos y Hermanos de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia y Nuestra Señora de los Dolores del Beaterio de Belén presentaron su programa Martes de la Indulgencia, gracias al apoyo de Arcángel Corp, programa informativo, devocional y de entrevistas, preparándonos para el Martes Santo de Jesús de la Indulgencia.
Belén.